Iglesia de Dios en Gadi, ahora en casa. Conéctate a todas nuestras redes sociales y recibe el mensaje de Dios. Ahora puedes conectarte con nosotros en YouTube. Escribe Iglesia de Dios en Gadi. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano Félix Santiago, como de costumbre, es un placer yo estar en esta bendita casa, lugar de crecimiento, lugar de avivamiento, lugar donde Dios habita. Yo creo que hay lugares que Dios visita y creo que hay lugares donde Dios vive. Y me animo a pensar que este es un lugar donde Dios vive. Bendecimos a cada persona, a cada hermano que nos va a ver a través de Facebook Live, a través de Instagram, a través de YouTube. Te invito a que le des a seguir, a que le des a compartir este video, ya que creo que esta palabra puede ser de edificación, va a ser de edificación para alguien. Es una palabra que Dios viene tratando conmigo hace mucho tiempo y la quiero compartir con ustedes. Vamos a ir rapidito al libro de Mateo, capítulo 22, del verso 16 al 21. Mateo, capítulo 22, del verso 16 al 21. Creemos que las palabras son benditas y la leemos en el nombre de quienes las inspiraron, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice lo siguiente: enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos también que no permites que nadie influya en ti ni te dejas llevar por las apariencias humanas. Por tanto, dinos tu parecer: ¿es lícito pagar tributo a César o no? Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Entonces él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y él les dijo: pues bien, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Ellas son benditas, ellas son vida, ellas son agua al alma sedienta, comida al hambriento. Ellas nos enderezan, ellas nos alinean, ellas nos muestran el camino por el cual andar. Permiten que se haga carne en nuestra vida. Echamos fuera todo espíritu de distracción, echamos fuera todo espíritu de las tinieblas, todo lo que se quiera oponer al entendimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Creemos que Jesús vivió en uno de los tiempos más difíciles. Tiempo en el que la nación, como ya había sido profetizado, había sido subyugada por Roma. La cultura de esta nación había cambiado muchísimo. De hecho, los tres poderes de la cultura son la educación, la política y la música. Estos componen lo que es la cultura, el lenguaje, la forma de actuar, la personalidad, la corriente filosófica de una nación. Y dentro de Israel habían cosas que eran y estaban muy profundamente ligadas, que es la cultura, la religión y la economía. Esta nación, cuando fue subyugada por Roma, Roma le permitía seguir con sus costumbres, seguir con sus ritos, seguir adorando a Dios. Había una diferencia entre Roma e Israel. Roma era politeísta, Israel es monoteísta. Israel creía en Dios, en Jesús, en Jehová. En ese tiempo solamente en Jehová, porque era el único que se había revelado. Roma, usted podía tener la libertad de adorar lo que usted quisiera. Usted adoraba un ave, usted adoraba la tierra, usted adoraba el mar, usted adoraba una ropa, usted adoraba un calzado. Usted agarraba medio peso que se encontró en la calle, lo ponía en un altar y ese era su Dios. Y en Roma todo era permitido. Pero de alguna manera Roma entendía que si de forma abrupta quería cambiar a Israel, no podía hacerlo radical, sino un proceso paulatino, sino un proceso lento. Y decide así entonces que Israel solamente sea cambiada en el aspecto económico. Y inserta una moneda llamada denario. El denario era la única moneda que tenía la cara del César. El denario tenía la cara del César y una inscripción que decía: César divino, adjudicando divinidad a César. Cuando Jesús se encuentra en un dilema, se encuentra con los herodianos y se encuentra con sus discípulos, y
ellos querían como que Jesús se definiera, porque como Israel tenía un conflicto, ellos querían que Jesús adoptara una posición con base en el conflicto que Israel tenía con Roma. Y le dice, Jesús, yo sé que a ti es difícil manipularte, yo sé que engañarte todavía es más difícil porque tú conoces la intención del corazón del ser humano. Ahora dinos algo, ¿es lícito pagar tributo a César? ¿Es lícito pagarle a él? ¿Es lícito que lo que nosotros ganamos diezmemos a César, ofrendemos a César y no sea quitado nuestro salario? Jesús le dice, es fácil. Y la Biblia dice que ellos hicieron esto para engañarle. Jesús le dice, muéstrame una moneda. La Biblia narra, y este libro no miente, Tommy, que la moneda que ellos sacaron fue el denario, que era la única moneda que tenía una inscripción y tenía la cara de César, revelando así ya que ellos tenían una posición. Habían dos tipos de sacerdotes: los que estaban encargados por orden sacerdotal de la descendencia de Aarón y los que había impuesto Roma. Los sacerdotes que había impuesto Roma tenían esta moneda en curso. Ellos eran encargados de cobrar en el templo, de hacer cualquier transacción y reportar este dinero a Roma. Y los que van a acusarle a él, cuando él le dice a ellos, enséñame una moneda, enseñan una moneda con la cara del César, dando a entender que ya ellos tenían una posición, que ya ellos tenían una influencia, que ellos tenían ya una orientación. Jesús le dice, ¿de quién es la cara en esa moneda? Yo no me imagino la cara de esos sacerdotes cuando tuvieron que decir la cara de la moneda delante de una congregación. Y es duro cuando Jesús, de una forma u otra, va a hacer que nosotros manifestemos lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Nosotros podemos engañar al profesor, podemos engañar al pastor, podemos engañar a los líderes, podemos engañar a nuestro supervisor, podemos engañar a quien queramos, pero delante de Jesús, aún la intención de nuestro corazón está expuesto. Y más aún, Él la expone. Él le dice, muéstreme la moneda. ¿De quién es la cara que está ahí? De César. A lo que Él responde, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando tú te pones a pensar en esta frase, parece que es una frase de justicia, donde te dice, haz lo que tú tengas que hacer como hombre, pero no descuides tu responsabilidad delante de Dios. Y ellos, queriendo tentar a Jesús y poner trampa a Jesús, ellos mismos, la Biblia dice que tenderán lazos y caerán, que el que cava un hoyo caerá en ese hoyo. Ellos quisieron tender una trampa a Jesús para que Jesús cayera en un hoyo, y ellos cavaron su propia tumba porque quedaron sin credibilidad. Todo el que se ha levantado en contra de Jesús y su iglesia de tiempos antiguos y memorables ha quedado en vergüenza. Se ha levantado gente y han dicho que Jesús va a morir, que Jesús es una falacia, que Jesús es una tontería, que Jesús solamente es una moda. Años después esos nombres de esas personas no existen, la historia no los reconoce, el pueblo se olvidó de ellos, y todavía al día de hoy el nombre de Jesús sigue siendo glorificado, sigue siendo exaltado. A su nombre sea la gloria. Pasa lo siguiente, en medio de este dilema, pasa algo con Jesús. Si tú te lees la Biblia, te vas a dar cuenta que hubo una ocasión donde Jesús se encuentra en el templo, anda con sus discípulos y se acercan los cambistas y los que cobran impuestos y le dicen, mira, tu Señor, tu maestro no paga impuestos. A lo que Pedro le responde, él sí paga. Va donde Jesús, le dice, maestro, mira, están diciendo que tú no pagas impuestos, ¿cómo es eso? Y Jesús le dice, mira, los reyes, ¿a quiénes le cobran impuestos? ¿A sus hijos o le cobran impuestos a los que son unos simples civiles? Y él le dice, bueno, a los que son civiles, porque el César no paga impuestos. La familia del César no paga impuestos, a ellos se les paga impuestos. Y Jesús dice, mira, yo soy el hijo del rey, yo soy el dueño de esto, pero sin embargo el hombre me está pidiendo a mí que yo pague impuestos. Pero para no ofenderle, ve al mar, saca una moneda y paga, no solamente por mí, paga por mí y por ti. Jesús en ese momento, la moneda que tenía no creo que sea un denario, porque un denario no alcanzaba para pagar los impuestos de un año de dos personas. El denario era el pago del salario del trabajo de un año de un hombre, no de dos. Pedro pagó por Jesús y por él, porque los recursos del cielo te ayudan a ti a pagar por ti, a pagar por quien te sigue, a pagar por tu familia, pero los recursos de la tierra son limitados. Pero el pueblo de Israel tomó una posición, y aquí es la parte central de mi mensaje. En una ocasión, la Biblia narra, hablando, y este libro no miente, que a los suyos vino, los suyos no les recibieron, mas a todo el que les recibió, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Jesús
tenía un conflicto porque los israelitas, los judíos, venían y esperaban un rey militar. Por eso tuve que Pedro, siendo un apóstol, andaba con una espada. Pedro estaba esperando en el momento en el que se iniciara una guerra civil y fueran los discípulos de Jesús contra los romanos. Pero Jesús no vino a traer una guerra civil. Por eso la Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes en las regiones celestes de maldad. Jesús vino a traer un conflicto, pero no un conflicto carnal, un conflicto espiritual, conflicto de vida entre muerte, salud versus enfermedad, escasez versus abundancia, espiritualidad versus carnalidad. Ese fue el conflicto que él vino a traer. Jesús vino a instalar un reino. Por eso la Biblia dice: arrepentidos y convertidos, dijo Jesús en una ocasión, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Juan. Pero Jesús dice: óyeme, cuando Juan dijo arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se acercaba, es verdad, el reino de los cielos estaba cerca. Pero cuando ya yo llego y mi ministerio comienza a funcionar, ya el reino de los cielos no se ha acercado. Jesús dice: el reino de los cielos se trae entre ustedes, porque yo soy el reino de los cielos. Yo soy el que estoy a través de ustedes. Todo lo que signifique reino, ya no tengo que esperar ir al cielo. Ya cuando el reino llega, la bendición del reino se manifiesta, la provisión del reino se manifiesta, la sanidad del reino se manifiesta, la cobertura del reino se manifiesta, la economía del reino se manifiesta, la bendición, todo lo que tiene que ver con el reino se manifiesta. Por eso hay gente que no entienden cómo te ha ido bien en un tiempo de crisis, cómo tú has crecido en tiempo de escasez, cómo Dios te ha provisto a ti cuando hay gente que están pasando mil y una. Sencillamente, el reino de los cielos está en tu casa, está en tu habitación, está en tu negocio, está en tu corazón. Tú no dependes del reino de la tierra. Por eso la Biblia dice que Dios tiene el corazón del rey en su mano derecha y mueve esto hacia donde él quiera. También dice la Biblia en Proverbios que aunque el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu posición. Aunque el espíritu del príncipe se exaltare en contra tuya, aunque los poderes de las tinieblas se levanten en tu contra, aunque levanten césares, no dejes tu posición. Y lo lindo es que en una situación Jesús es crucificado. Y en el momento más duro ponen una inscripción como a modo de burla, que dice: aquí yace, aquí murió, aquí está el rey de los judíos. Y en ese momento dicen ellos: ese no es mi rey. No tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. Y escucha esto. Cuando tú te lees la historia y buscas asesinos en serie famosos, te vas a encontrar que uno de los 6 asesinos en serie más famosos de la historia es Calígula. ¿Quién es Calígula? El tercer emperador romano. Es una persona despreciable. Practicaba el incesto. Luego, ¿qué él hacía? Que se acostaran con sus hermanas, que se acostaran con sus mujeres. Él mataba a los hombres, practicaba un sinnúmero de rituales que son despreciables. Y este hombre viene a esta nación y dice: yo no tengo más rey que César. Pero no obstante eso, tú te buscas que de los 12 Césares, 10 eran homosexuales. 10 practicaban el homosexualismo, se echaban varón con varón. Sin embargo, la nación dijo: este es el que yo quiero que reine. Este es el que yo quiero que nos gobierne. Los principios de gobierno del reino no son compatibles con los principios de gobierno de la tierra. Porque yo puedo ser un inmoral. Yo puedo ser lo que sea y ser un buen psicólogo. Yo puedo ser inmoral y ser un buen presidente. Yo puedo ser ladrón y ser un buen presidente. Yo puedo ser mentiroso y ser un buen presidente. Pero yo no puedo ser un mentiroso y ser un buen cristiano. No puedo ser un adúltero y ser un buen cristiano. No puedo ser fornicario y ser un buen cristiano. Porque los principios del reino y los estándares del reino son más elevados que el estándar de los principios de la tierra. Jesús dice: aquí hay un conflicto. Aquí hay un tema. Y me llama algo la atención. Israel no se dio todo. Israel solamente entró en negociación con su finanza. Israel seguía practicando ritos. Israel seguía adorando a Dios. Israel seguía con todas sus fiestas y tradiciones. Pero pasa algo. Mateo capítulo 21, verso 12 dice lo siguiente: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Te voy a explicar algo. La Biblia le llama cambistas. Estos cambistas, estas personas eran lo siguiente: eran un montón de gente que iban al templo no a orar. Si tú te lees la Biblia, hay una ocasión donde Jesús llega al templo.
Jesús, la Biblia habla de Jesús, habla de los apóstoles, de los discípulos que practicaban y tenían una vida de oración. Oraban a las 3, oraban a las 6, oraban a las 12, oraban en cada momento. Tenían hasta un aposento alto y dice la Biblia que Jesús va a orar al templo. Y Jesús, cuando va a orar al templo, se encuentra con una situación que es uno de los eventos que narra uno de los episodios más extraños en la vida de Jesús. Cuando el rey de amor, cuando el rey de misericordia, cuando el rey de restauración entra en un momento como de ira, de celo santo. Por eso la Biblia dice: el celo de tu casa me consume. Jesús entra y se encuentra con gente bregando con dinero. Pero tú te preguntas: ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Jesús vio que hizo que actuara de esa forma tan intempestiva? ¿Qué fue lo que Jesús hizo que reaccionara así? Te voy a explicar. Cuando tú tenías que entregar un sacrificio, o tenías que hacer una fiesta, o tenías que entregar la primicia a Jesús, a usted le nacía un becerrito, y si usted iba a entregar la primicia, era el primer becerro, era el mejor becerro. Lo que hacían muchos de ellos, porque si tú vivías retirado del templo, tú tenías que recorrer toda la distancia desde tu casa hasta el templo. Tú tenías que recorrer todo eso con un becerrito. Imagínate, el sol te quemaba, la lluvia te mojaba, la brisa te provocaba una gripe, el becerrito se te apartaba, y todo eso era un sacrificio, una molestia. Pero tú tenías que llevar eso ahí. ¿Qué hacían los cambistas? Decían: no, tú no tienes que hacer eso. Ven con el dinero y yo te vendo aquí el sacrificio. Sabemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Habían gente que a la falta de todo un año traían un cordero y venían caminando con ellos y se sacrificaban, y venía aquí, y luego de ese derramamiento de sangre había remisión de pecado. Pero la gente no se quería ni sacrificar. Lo que ellos querían era venir aquí, comprar una paloma, sacrificarla, y sus pecados le eran perdonados. Entonces no solamente había un problema en la economía de Israel, ya Israel había permitido que los ritos romanos llegaran al templo, que los ritos romanos llegaran a la forma de orar a Dios, que las escuelas del mundo laceraran las leyes que Dios había puesto de relacionarse con usted y conmigo. Esto es muy fuerte. Esto es tan fuerte que Jesús nunca agredió a un hombre. Jesús le dieron galletas para morir, le dieron latigazos para morir, le clavaron una corona de espinas cuando iba a morir, lo escupieron, y Jesús no reaccionó. Mas sin embargo, cuando llega al templo y ve el templo con esta gente, sí reacciona. Esto no era cualquier cosa. Era la adoración a Dios que estaba comprometida. Eran las leyes que estaban comprometidas. Era aquella cosa que Dios había instituido como medio de comunión con el hombre. Y me llama la atención esta mañana cuando leo en Estados Unidos: Joe Biden ya coloca en un mando alto en el país de Estados Unidos una persona transgénero. Ya comienzan a ubicarse las cosas con respecto a este mandato. Y el problema no es solamente que sea transgénero, es que van a comenzar a modificar leyes, van a comenzar a alterar leyes que van a cambiar la forma en la que la gente percibe, la forma en la que la gente ve. Va a armar una persecución, porque cuando tengamos líderes de este género en el gobierno, no se va a poder censurar esto. Y esto no está lejos de pasar en esta nación. La gente ha escogido la lujuria, la gente ha escogido los ladrones, la gente ha escogido los hipócritas, la gente ha escogido los mentirosos. El gobierno que hemos escogido, ¿por qué? Porque desechamos a Dios. Estamos como este pueblo que dijo: no tenemos más rey que César. Cuando usted tenga tiempo, vaya en su casa y le hace la característica de estos César: sanguinario, ladrones, opresores, desaprensivos, practicadores de todo tipo de lujuria y de maldad. Y el sacrificio, como te decía, el problema estaba en que esta gente no querían sacrificar. Esta gente no querían obedecer. Esta gente querían hacer lo que Dios dice, pero como ellos quieran. Escúchame. Esta gente querían llegar al propósito de Dios, pero eligiendo ellos los procesos. En Dios, y escúchame esto, es tan importante el propósito como el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso es que te prepara para el propósito. Tú no puedes estarte preparando para el propósito de Dios escogiendo tú tu proceso, escogiendo
tú al tipo de prueba, escogiendo cómo la pasa, escogiendo cuándo comienza y cuándo termina. No, esto es cuando Dios diga que empiece y cuando Dios diga que termina. Esto es como Dios diga que comience y como Dios diga que termina. Esto es a la manera de Dios. No vamos a llegar donde Dios quiere que lleguemos, de la forma que nosotros queremos. Y si lo hacemos de la forma que nosotros queremos, no vamos a llegar donde Dios dice que lleguemos. Todos quieren sacrificar, pero a su manera. Todos quieren sacrificar, pero lo que les da la gana. Todos quieren sacrificar, pero como quieran, cuando quieran y el monto que quieran. Aquí la cuota la pone Dios. La cuota la pone Dios. Te voy a decir puntos positivos que yo veo de cuando Dios nos bendice. O cosas que me dicen a mí que estoy usando bien la bendición de Dios, estoy siendo bendecido. Primero, las cosas que hago con las cosas que Dios me da es para su gloria. Segundo, lo que Dios me da no interfiere en mi relación con Él. Tercero, puedo entender a qué vengo a la iglesia y lo que es necesario que yo haga. Cuarto, cuando lo que Dios me da me lleva a Él. Mira, todo lo que Dios te da, todo lo que Dios te da, te lleva a Él. ¿Por qué? Porque hasta la palabra que sale de la boca de Dios regresa a Él. Nada de lo que Dios te da es con la intención de que eso que Él te dio te aleje de Él. Y si eso que Él te dio te aleja de Dios, o tú no lo estás usando bien, o sencillamente no fue Dios que te lo dio. Eso que Dios te dio te lleva a Él. Y si no te lleva a Él, sencillamente te repito, o no fue Dios que te lo dio, o no lo estás usando bien. Puntos negativos que veo de cuando no usamos la cosa que Dios nos dio bien. Las cosas espirituales se vuelven carnales. El tú llevar este sacrificio, este palomino, este buey, este becerro, era un sacrificio. Pero el tú irte tranquilo en tu carro, en tu carruaje, en tu caballo, y comprarlo en el templo y picarlo ahí, no costaba nada. Entonces lo que hicimos fue, las cosas espirituales, llevarla a un plano carnal. Por eso dice la Biblia, oh Gálatas insensatos, habiendo ustedes comenzado en el espíritu, van a terminar en la carne. Aquí hay dos cosas, comenzar en el espíritu y terminar en el espíritu. Porque al que comienza en el espíritu y termina en la carne, le llama insensato. Insensato como quién, como las 10 vírgenes, que comenzaron con aceite y terminaron sin nada. Gente que comienza y no termina. Gente que no están apercibidos. Gente que no entienden el tiempo que están viviendo. La Biblia habla de los hijos de Isaacar. ¿Cuáles eran estos gente? Dice que estos hombres no tenían mucha fuerza, no eran muchos, no eran guerreros experimentados, no tenían grandes armas, no eran fabricantes de hierro ni de nada, no tenían una muralla fortificada. Ellos tenían una virtud. ¿Cuál era la virtud? Que ellos entendían los tiempos. Ellos sabían cuándo detenerse, cuándo avanzar, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo Dios se estaba moviendo, cuando Dios estaba tranquilo. Esta gente podían discernir los tiempos que estaban viviendo. ¿Tú sabes qué pasa? La Biblia narra algo muy fuerte narra la Biblia. Que Jesús lloró. Jesús lloraba por lo siguiente, escúchame esto. Jesús lloró por falta de fe entre la tumba de Lázaro. Pero te voy a narrar algo que hizo llorar a Jesús. Y es Jesús entrar a Jerusalén. Y la Biblia dice que Jesús entró y se recostó y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como una gallina a sus pollitos? Pero no pudiste entender el tiempo que estabas viviendo. Lo primero que Jesús le dice, mira, tú matas a los profetas, tú matas a los que te anuncian, tú matas a los que te corrigen, tú matas a los que te dicen que hay que hacer, tú matas al que te confronta, tú matas al que tiene mi espíritu, tú te levantas en contra de lo que tiene mi ley. ¿Y tú sabes qué pasa? Disculpa. ¿Sabes qué pasa? Que como tú mataste lo profético, tú matas lo espiritual, tú matas el diseño, tú matas lo que Dios pone, no puedes conocer el tiempo que está viviendo. No puedes conocer a Dios obrando a través de los tiempos. ¿Y tú sabes qué significa esto? Que cuando tú no puedes conocer el tiempo que tú estás viviendo, tú no sabes qué hacer, a dónde ir, qué accionar, cuándo decir sí, cuándo decir no. A veces cuando tú no entiendes el tiempo que tú estás viviendo, se mete una pandemia, se mete una situación y tú comienzas a dar gritos con todo el mundo. Tú comienzas a ver la muerte como todo el mundo. Tú comienzas a ver los enfermos como todo el mundo. Pero tú no comienzas a ver a Dios obrando, a Dios glorificándose, a Dios proveyendo, a Dios sanando, a Dios trayendo al perdido, a Dios sanando al enfermo. Tú no puedes verlo si no puedes discernir los tiempos que estás viviendo.
¿Tú sabes por qué? Porque no tiene más rey que César. Una de las grandes virtudes de los griegos es su filosofía, es su conocimiento, es sus letras. Por eso la Biblia dice que los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señal. Los griegos les gusta a conocer. Pero el problema es que conocimiento sin experiencia solamente trae orgullo. El tú saber que Dios es poderoso, porque te lo dijeron, nunca va a experimentar algo poderoso de Dios. Cuando tú ves gente con mucho conocimiento y sin orgullo, ellos saben qué hacer, pero no saben cuándo hacerlo. Pasa lo siguiente, y estoy para concluir. La Biblia dice, aunque lo dice en Eclesiastés 10:4, dice lo siguiente: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Vivimos en un tiempo de conflicto. Yo no vengo, Berger, aquí a decir, viene el tiempo de bonanza, viene el tiempo de paz, se ve el COVID. No, yo te vengo a decir, viene tiempo de guerra, viene tiempo de confrontación, viene tiempo donde la fe de muchos va a ser probada. Viene tiempo donde Dios va a sacar lo impuro de lo puro. Va a venir el tiempo donde tú vas a decidir si tú sigues a César o si tú sigues a Cristo. Va a llegar el tiempo donde tú vas a definir quién servir. Vamos a estar como Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora usted escoja a quién servir. ¿Por qué? Porque César le daba beneficio. Esos sacerdotes no andaban pasando hambre. Y yo te voy a decir una cosa muy fuerte. Suelta esto a sí mismo. Vivimos en un gobierno corrupto, perverso y maldito. Todo el que votó por Abinader, gloria a Dios, te voy a decir, corrupto, perverso y maldito. Yo no he visto la primera ayuda a pastores en este tiempo. Iglesias cerrando, pastores muriendo de hambre, con necesidad. Iglesias cerradas, ¿tú sabes qué? Destinan 100 millones para dárselo a los artistas que ya son millonarios. 100 millones a artistas que ya son millonarios. Y yo te pregunto a ti, ¿quién aporta más a la sociedad? ¿Un pastor o un artista? ¿Quiénes devuelven más personas cambiadas a una sociedad sin fármaco, sin psicoterapia, sin psicoanálisis, sin terapia de choque, sin 9 meses internado? La iglesia no recibió nada. Y ninguna entidad de este país, ni Alcohólicos Anónimos, ni Conani, ni ninguna entidad de rehabilitación devuelve más personas rehabilitados a la calle que la iglesia. Tú le entregas un alcohólico, te entregas un hombre de Dios. Tú le entregas un fornicario, te entregas un padre de familia. Tú le entregas un rechazado, te devuelve un pastor, una persona que es influencia. El gobierno no le interesa. No le interesa. ¿Por qué no ayudar a la iglesia que se mantuvieron cerradas? Porque nosotros estamos aquí de paso. Esta no es nuestra fiesta. Esta no es tu fiesta. Este no es tu gobierno. Tu gobierno es del cielo. Por eso que te rijan las leyes del cielo. Que te motiven las leyes del cielo. Los mandamientos del cielo. El que quiere que siga a César, que siga a César. El que quiera poner su fe en César, que la ponga en César. Esto se va a definir. Escoja usted a quién servir. César te va a dar comodidad. César te va a poner posición. César te va a hacer sentir una paz. Pero llegará un momento de confrontación en el que Jesús va a decir, mira, hay que pagar en este mundo. Saca tu moneda. Saca tu moneda. Yo espero que cuando tú vayas a pagar en este mundo, la moneda tuya tenga la cara de Jesús. Tenga la inscripción del reino. Porque Jesús va a evidenciar este año. Va a sacar Juan 19:15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿y iré a crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que César. Escucha esto. Te voy a leer lo que dijo uno de los emperadores más terribles que tuvo el ejército romano. Dijo Tito Vespasiano, no hay gloria cuando vences a un pueblo que ha sido abandonado por su propio Dios.
Escucha lo que dijo Tito Vespasiano. No hay gloria en vencer a un pueblo, hablando del pueblo judío, que ha sido abandonado por su propio Dios. Primero, Roma hace que Dios abandone a Israel. Cuando Israel cede parte de sus estructuras a Roma. Y luego el emperador romano que sitea Jerusalén, que quema el templo, mata a más de 3,000 judíos. Dice, no, párense. No tiene sentido luchar con esta gente. Porque esta gente, lo que la historia decía no es mentira. La historia decía que ellos se paraban frente a un mar y se abría. Que se paraban frente a un lugar terrible y peleaban por ellos. Que ellos salían a la guerra contra 1,500 gente y no tenían que levantar la mano porque venía un ángel y mataba por ellos. Suéltalo porque ya no hay nube que los cubra. Ya no hay nube de noche ni columna de fuego. No existe nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque su Dios los abandonó. Y no hay gloria en vencerlo a ellos. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos no querían vencer al pueblo. Ellos querían vencer a Dios. ¿Y tú sabes lo primero que hizo ellos? Es que hizo que Dios se alejara de ellos. El pueblo de Israel no supo, y ya con esto termino, que cuando dijo, no tenemos más rey que César, le estaba diciendo a Dios, aléjate, quítate. No reines en mi vida, no me cubras, no me cuides, no me proteges. Déjame tranquilo, yo prefiero esto ahora a futuro contigo. Por eso la Biblia dice que hay gente que cambiaron bendiciones eternas por situaciones temporales. Y Moisés, la Biblia dice que no temió a la decisión del faraón, sino que puso su vista adelante como viendo el invisible. El pueblo, cuando dijo, yo no quiero que Jesús reine, que reine César, no sabía que cuando Jesús muriera, vendría el tiempo más terrible que vivió Israel. El tiempo donde iban a ser muertos a espada. Y cuando están ahí, dice, no hay gloria cuando vences a un pueblo que Dios los ha abandonado. Este año vamos a pelear. Este año va a haber confrontación. Este año, si el 2020 fue duro, el 21 es duro. Ahora, la única garantía de victoria es que Dios pelee por su pueblo. Es que Él se levante como varón de guerra. Es que Él se levante a favor de tu casa. El COVID te puede dar, pero si Dios se levanta a favor tuyo y no es tu día, no te mata. El COVID te puede dar, te pueden botar de la empresa, pueden pasar mil cosas, pero si Dios se levanta a favor tuyo, no hay nadie en contra tuya. Todo depende de quién tú decides que reine. Este año, ¿cuál es mi palabra? Vamos a definirnos. Dios primero. Yo no sé quién tú crees que reine. Este año hay que decidir que Dios reine. Este año la decisión es a quién servir. Este año o servimos a César o servimos a Jesús. Pero tenemos que definirnos. Lo que Dios está permitiendo no es más que trayendo un proceso. Mira, todo está profetizado. Antes de venir el tiempo de crisis y de la batalla de los últimos días y el rapto y un montón de cosas, hay algo que debe de pasar en la iglesia, es que se divida. La Biblia dice, eran de nosotros. Y se fueron de nosotros porque no estaban con nosotros. Antes de Jesús traer la manifestación más poderosa a sus discípulos, primero permitió que el que no era de él se fuera. Para Jesús traer lo que va a traer a la iglesia, escúchame lo que te voy a hablar como hombre de Dios. Esto es serio. Tommy, viene un tiempo de un crecimiento financiero increíble. Yo no soy profeta de finanzas, tú me conoces. Yo predico a Jesús. Pero viene un tiempo de crecimiento poderoso. Viene un tiempo de avance en las almas terrible. Yo he tenido sueños donde multitudes se matan por entrar a una iglesia. Yo he tenido sueños donde tú ves una multitud de gente que quieren entrar por una puerta estrechita. Y el Señor me ha dicho, esa es la iglesia. El problema es que esa multitud de gente quiere entrar sirviendo a César. Quiere entrar con su principio, con sus métodos, con su visión, con su dinero. Y no va a poder pasar por ahí con esa carga. Tiene que entrar solo. Viene un tiempo donde la gente va a correr para la iglesia. Va a correr detrás de los hombres de Dios. Va a correr detrás de los profetas. Va a correr de la gente que tienen algo divino. Y ese es el tiempo que va a anteceder a la manifestación más grande de la tierra. Porque también viene el tiempo donde las riquezas de los impíos va a ser dada a los hijos de Dios. Pero eso cuando los hijos de Dios decidan a quién reina. Eso es cuando tú decidas quién reina. Yo quiero incentivarte en esta tarde a que tú te definas quién reina, quién reina, quién reina en mi casa, quién reina en mi vida, quién reina en mis hijos, quién reina en mi economía, quién reina en mi salud, de quién dependo. La moneda que tengo, ¿qué moneda es? ¿La del cielo o la de César? ¿Qué moneda? ¿Con qué moneda yo financio mi ministerio?
¿Con qué moneda yo financio mis dones? ¿Con qué moneda yo financio mi casa? ¿Yo financio mi carro? ¿Con la moneda del cielo o con la moneda de César? Vamos a escoger a quién servir. Dios nos está llamando al río. Dios nos está llamando frente al campo de batalla. O te dobla o sigue derecho. Dios no va a meter 1,500 gente, 10,000 gente como en el tiempo de Gedeón. Dios va a dar la victoria. Pero va a dar la victoria con gente que reconozcan que Él es rey. Dios va a dar la victoria con los que no se agachen a lamer las aguas. Dios va a dar la victoria con quien entienda que sí hay un propósito, pero también es importante el proceso. Sí hay un propósito, pero también es importante el proceso. Yo sé que estás pasando por un proceso duro posiblemente. Posiblemente estás repitiendo un proceso que ya viviste hace 3 años. Pero es parte integral de tu formación para este tiempo. Dios viene a favor tuyo. Dios se va a levantar como varón de guerra. Dios se va a levantar como un rey armado. Dios se le va a levantar como sanador. Dios se va a levantar como Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Shikenu, Jehová Nisi. Dios te va a levantar como tu proveedor, como tu protector, como tu sanador. Dios va a llamar de los 4 confines de la tierra los que son suyos. Ahora, el problema es alguien que está y ya se definió y dijo, Jehová es rey. Yo sé que en Engadí Jehová es rey. En tu casa Jehová es rey. Es tiempo de que las naciones de la tierra sepan que hay un pueblo que decidió que Jehová es rey. Que hay un hombre que dijo Jehová es rey. Que cuando Dios decida promoverte, la moneda que tú vas a sacar en medio de tu promoción va a ser la moneda que dice Él es rey. Porque hay muchos sacerdotes en ese tiempo que fueron promovidos, pero la moneda que sacaron fue la promoción de César. Aquí se define quién es rey. Quiero hablar con los que me escuchan. Quiero hablar con quien le va a llegar este video. Te voy a pedir que hagas esta oración. Esta oración es una oración donde tú dices, o reina César, o yo quiero que Dios reine. Esta oración es la oración del penitente. El que no es cristiano y está viendo este video a través de esta plataforma, te pido, te animo, te ruego encarecidamente que hagas esta oración. Te estoy pidiendo que hagas una oración de respuesta antes de la pregunta. Una oración de solución antes del problema. Haz esta oración. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Borra mis rebeliones. Borra mis iniquidades. Perdóname. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te reconozco como mi rey. No solamente como mi Padre. Te reconozco como mi rey, mi Señor, aquí en la tierra. Reconóceme como parte de tu reino allá en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Escríbele en YouTube, escribe en Facebook, escríbele en Instagram. Si hiciste esta oración, dile, hice esta oración, no sé dónde están, quiero acercarme a ustedes. Compártele este video a alguien, compártele esta palabra a alguien, etiquétasela. Dile, defínete, ya yo decidí que Jesús es rey. Compártela, ponle Jesús es rey. Vamos a hacer virar a Jesús, porque este es el tiempo en el que Él se va a manifestar como nunca antes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Iglesia de Dios en Gadi, ahora en casa. Conéctate a todas nuestras redes sociales y recibe el mensaje de Dios. Ahora puedes conectarte con nosotros en YouTube. Escribe Iglesia de Dios en Gadi. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones.